¿Sabe que los martes estamos hablando de ese tiempo que estuvimos en Israel el año pasado, en octubre? Este año hay organizado otro viaje, no sé si estaremos nosotros, pero la iglesia es de Madrid, así que todavía está tiempo de apuntarse. Estaremos hablando más cuando vengamos de Gambia y hablemos con los que están organizando el viaje, que también van a Israel una vez al año. Y recuerda, empecé en noviembre a hablar de Israel y ya estamos en febrero y todavía hay que compartir. Hoy le voy a estar hablando del Muro de las Lamentaciones. No sé cómo le pusieron ese nombre, el Muro de las Lamentaciones, pero el nombre que le pusieron. Y hay una foto, por ahí, esta foto la tomamos nosotros allá. El que no conozca el Muro de las Lamentaciones es un muro grande y la gente va y a veces pone sus peticiones ahí. Es lo más sagrado que hay ahora mismo en Jerusalén, se puede decir, para el pueblo judío. Está dividido en dos partes, por una parte van los hombres, ahí están las mujeres, por ahí está mi suegra ahí escondida, camuflada. No sé cuántas fotos hay, ¿alguna más? Eso eran 4 turistas que habían ahí, les salió una foto también con el muro detrás. El Muro de las Lamentaciones. Yo estuve en Israel hace 10 años, aparte de la vez que estuve en octubre, y alguien me habló del Muro de las Lamentaciones después de que estuve. Yo cuando fui, pues muy bonito, le sacan la foto, es muy histórico, tiene mucha historia y una connotación muy grande, pero a veces no vemos las cosas desde el punto de vista espiritual. Y después estuvo un amigo mío, me estuvo comentando, yo estuve allí y la verdad que lo recibí de Dios y tal. Digo, pues yo no le pregunté a Dios qué hacía ese muro, que para qué estaba allí en ese momento. Entonces una de las cosas porque estuve por allá, era porque quería saber qué nos dice Dios. A veces suceden cosas en nuestra vida cuando estamos en sitio y vemos solamente lo físico, pero no vemos lo espiritual que se mueve detrás o por qué de la situación o de la condición. Y la verdad que cuando estuve allí te acercas al muro y haces una oración delante de Dios porque es lo único que queda prácticamente de la época de Jesús. En realidad el Muro de Lamentaciones es el muro que hizo el rey Herodes el Grande, el que mandó perseguir a los niños. Y como la ciudad de Jerusalén había crecido, donde estaba el templo de Herodes o el segundo templo, se levantó el templo y ya se hacía pequeña esa colina. Entonces lo que hizo Herodes fue hacer enormes piedras de pesan toneladas y las añadió a la colina por un lateral y creció toda la colina del monte. Por eso lo que quedan son esas piedras que están en la posición original del tiempo de Jesús, pero esas piedras no pasaban del suelo para arriba, digamos, estaban debajo del suelo y ahí donde se siguió extendiendo la explanada, lo que llaman hoy la explanada, donde arriba están las 2 mezquitas. Todo eso es el muro, los cimientos de hace 2000 años. Una vez hablé de todo el significado que significaban las piedras, las rocas en la cultura hebrea. Recuerde que incluso la palabra de Dios decía que las piedras habían que labrarlas fuera de Jerusalén porque no se podía oír el ruido de martillos mientras se construía. O sea, las piedras se labraban lejos de la cantera y iban ya talladas y calculadas en la posición en que iban. Entonces, cuando tú estás ahí, cuando yo ponía la mano sobre ese muro y decía, Señor, ¿qué podemos ver ahora? ¿Qué aprendo yo de esto? Siempre hay algo que aprender de todas las cosas, ¿lo sabía? A veces no somos conscientes, pero podemos aprender de todas las cosas. Y me acordaba yo, y una de las cosas que anoté hoy, es de cuando Jesús estuvo en ese templo, en el templo que estaba antes sobre ese muro, en el centro de aquella plaza. Y vamos al capítulo 13 del libro de Marcos, los versos 1 y 2. Dice, cuando salía Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedra y qué edificios. Y Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Miren, en tiempo de Jesús, de las cosas más sagradas que había era primero la Escritura, la Torá, los rollos de la ley, y lo segundo, al igual importancia, el templo. El templo que Herodes había, reformado, que era el templo de la época de Nehemías, del profeta Nehemías. El templo era uno de los más grandiosos, después del Salomón, el segundo templo, y los judíos, el pueblo se sentía orgulloso de su templo, de lo que habían logrado, de lo que habían conseguido. Era el lugar donde venían los peregrinos, era un lugar donde se celebraban las grandes fiestas anuales del que hablaba la palabra de Dios, o el Antiguo Testamento. Era un lugar de regocijo, era un lugar donde iban y ofrecían y hacían fiestas y hacían oraciones y presentaban sus ofrendas. Pero lo más importante para ellos, que
decía el templo, dentro del templo está el lugar santísimo, que es donde está la presencia misma de Dios. Y eso era lo más sagrado, era lo más importante, era lo que ellos reverenciaban. Entonces cuando está ahí Jesús hablando en el templo y los que están alrededor, pero mira maestro, mira qué preciosas piedras, mira aquello, mira lo otro, mira lo que han traído de territorios tan lejanos, mira las ofrendas que da la gente, mira esto de oro y lo otro de plata y lo otro de cobre y el bronce, y estaban sorprendidos y enseñándole a Jesús los logros humanos, porque todos tenemos logros. Tú dices, ¿ven todo esto? Claro que sí, maestro, lo vemos. Dice, pues no va a quedar nada, no va a quedar una piedra sobre otra piedra. ¿Se imagina? Y esta gente se quedó diciendo, pero ¿qué está diciendo este? Que no va a quedar nada, que todo va a ser destruido. Y entonces ya ellos estaban mosqueándose porque a veces Jesús decía cosas que las personas no entendían, que ellos no entendían. Ellos pensarían, pero qué profeta, qué hombre de Dios es este, que va a decir que lo más sagrado que tenemos, que no va a quedar nada. Es que ni pensarlo debería. No le debería pasar ni por la cabeza que todo va a ser destruido, porque era el orgullo de ellos, era lo más grande, y era donde había dicho que estaría la presencia de Dios. Y Dios había dicho en su palabra que cuando fueran a ese lugar, Él oiría sus oraciones, Él oiría sus peticiones. Y ahora me está diciendo Jesús, tú un hombre de Dios, un hombre santo, que de esto no va a quedar nada. Y algo comenzó a cambiar en muchas personas. Los mismos apóstoles no entendían de qué estaba hablando. Porque la cuestión era la siguiente, que el Señor del templo, que la presencia de Dios estaba en la persona de Jesús, estaba en ese lugar, en ese templo, y las autoridades del templo, los religiosos, los que decían que estaban ahí buscando de Dios, no le reconocían. Porque el Espíritu de Dios, el mismo Jesús, la presencia de Dios, el Dios hecho hombre estaba en ese lugar y como decíamos antes en la alabanza, muchas veces intentaban, como no entendían su mensaje y no querían recibirlo en sus corazones, intentaban hacerle trampa, le preguntaban preguntas para si contestaba una cosa a la otra, poder acusarlo delante de los romanos y tantas otras cosas. Cuando Jesús entraba al templo y hacían sanidades, se mosqueaban con Él porque decía, ¿por qué sanas el día sábado? El sábado no se puede sanar, el sábado no se puede trabajar, el sábado no se puede hacer nada. Y todo estaba sucediendo en esa época. Esta gente que alababan el templo, que estaban allí, que decían, el templo es la presencia misma de Dios, en la persona de Jesús lo rechazaban. Imagínense. Y estaban, dice, que buscando a Dios. Imagínese usted esto, está clamando por Dios, está diciendo, Señor, ayúdame, Dios, que tu presencia venga. Y llegaba Jesús en persona, a la persona presente de Dios, y le rechazaban. Y no le querían escuchar. Y le criticaban. Intentaban humillarle. Y lo juzgaban. Y los prejuzgaban. Por eso Jesús dice, ¿ven todo esto? No va a quedar nada. Y entonces eso les repateaba más, porque no podían entender. Y es exactamente lo que a veces podemos, que es algo que tenemos que aprender, que quizás estamos haciendo en relación con nuestras vidas. Quizás el Espíritu Santo nos está diciendo algo, nos está revelando algo, nos está llevando a algo en nuestro interior y lo rechazamos. Y creemos que no tiene que ver con nosotros. Y por eso tenemos que aprender. Nadie nace aprendido, como se dice por ahí. Y Él nos va enseñando. Y Jesús le estaba enseñando. Y el Espíritu Santo nos está enseñando. Nos habla en nuestro corazón, nos habla a través de las palabras, nos habla a través de las circunstancias, nos habla a través de una bendición, nos habla de mil maneras y nos va enseñando. La cuestión es si rechazamos o no rechazamos, si le ponemos atención o no le ponemos atención. Pero ahí estaba, por eso a veces sucede eso. Que decimos, Señor, yo te busco, yo quiero más de ti. Y cuando Él nos habla, decimos, Señor, revélate a mi vida. Y a lo mejor mañana se te revela tu vida en el trabajo, con algo que sucede. Y Él dice, ayer me pediste que me revelara. Hoy me estoy revelando con esto porque estoy tratando tu carácter, porque estoy tratando algo en ti. Me estoy revelando. Y tú dices, ¿y por qué me pasa esto? Y te enfadas a lo mejor con Dios. Algo así estaba sucediendo con Jesús. Él estaba revelando al Padre, Él estaba diciendo, Él estaba enseñando y muchos se rebelaban contra Jesús. Por eso dice Jesús, no va a quedar nada de esto. Están basando la fe en circunstancias.
Y no va a quedar nada de esto, para que su fe no se base en sus logros, en sus beneficios, en sus cosas, sino que la fe se base precisamente en la persona de Jesús, en el mensaje de Jesús. Y dice que Jesús seguía en otra ocasión, estaba en ese mismo templo, capítulo 2 de Juan, los versos 19 a 21. Y en otra ocasión enseñando en el templo, Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo. 46 años. Y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Imagínense de nuevo cuando Jesús en otra ocasión les vuelve a decir lo mismo: destruir este templo, porque él sabía que iba a ser destruido. Yo lo voy a levantar en 46 años. Y la vida de antes no tenía tanta larga como la de ahora. La gente vivía en 45, 50 máximo, habían personas de 60 años, pero de 40 para abajo muchos, la edad media de vida. O sea, en la vida de una persona había gente que empezó a edificar ese templo y que no lo vio terminado. Por eso decían: ¿qué nos estás contando? Que tú vas a destruir el templo, que se va a destruir el templo y que tú lo vas a levantar en 3 días. Y entonces ya, si ya estaban mosqueados, ¿cómo se habrán puesto? Como gatos mojados. Estaban con las garras así que ya no sabían qué hacer con Jesús. Porque se viene al templo y mira lo que está diciendo. Y Jesús estaba, diga que está a su lado, enseñando. A veces aprendemos cosas que no nos gustan, pero Jesús sigue enseñando. ¿Por qué? Por nuestro bien. Ni siquiera los apóstoles estaban entendiendo de qué estaba hablando Jesús. Porque el templo es el lugar donde mora, donde reside, donde habita, donde está presente la presencia misma de Dios. Es decir, el Espíritu Santo. Por eso ellos no entendían cómo era posible que Él dijera que el templo iba a ser destruido. Porque ellos seguían pensando que en el lugar santísimo, en el Santo Santorum, era donde estaba la presencia de Dios, donde entraba el sacerdote una vez al año. ¿Y qué está diciendo? En otras palabras está diciendo: si no está el templo, no va a estar la presencia de Dios con nosotros. Pero es que la presencia de Dios ya no estaba ahí. Estaba en la persona de Jesús y no lo estaban entendiendo. Y por eso Jesús trata de enseñarle. Porque es el templo, ahí donde reside la presencia de Dios. Y Jesús está preparando las almas, está preparando nuestras vidas, está preparando todo alrededor para que a través del sacrificio de Cristo, en nuestro templo, hágase así, es un pecho, hágase así, nuestro templo pueda estar el Espíritu Santo. Y ellos no lo estaban entendiendo. ¿Por qué? Porque basaban todo en lo que habían hecho. Entonces, cuando el creyente no es consciente de esto, de que el templo somos nosotros, que es lo que está enseñando Jesús, vive de una manera mediocre, vive de una manera incompleta. Te falta algo si tú no entiendes que el plan de Jesús era morir para que en nosotros pueda habitar la divinidad a través del Espíritu Santo. Ese es el templo. Si tú no eres consciente de esto, seguimos pensando como personas humanas, limitadas y todas estas cosas, y no se hace real lo que tanto enseñamos. Que al que cree, ¿a quién le es posible todo? ¿Al cristiano? Al que cree, todo le es posible. Cuando el creyente es consciente de esto, la vida es diferente. Cuando tú eres consciente que tu matrimonio, que tu vida ha sido puesta para alcanzar una realidad divina establecida por Dios desde antes de nosotros nacer, de que hablamos el domingo, las cosas son diferentes. Porque entonces ya un matrimonio no es solamente algo humano, no es una relación de dos personas para llevar a cabo una serie de proyectos, es mucho más que eso. Es la divinidad tomando el control del hogar, de la familia y haciendo que los dos caminen en una dirección para cosas sobrenaturales y cosas eternas. Eso es el matrimonio, entre otras cosas. Entonces las relaciones humanas empiezan a ser diferentes cuando tú entiendes que el Espíritu Santo está en tu interior. Que tus hijos son hijos que van a ser llenos de la presencia del Espíritu Santo por tu modelo, por tu enseñanza, por tus oraciones, por todo aquello que estás transmitiéndole a ellos.
Es todas esas cosas. Porque sin la presencia del Espíritu Santo, el templo está vacío, está incompleto. Y si usted, por ejemplo, deja una casa vacía, no sé cómo será en Argentina, pero aquí te la pueden ocupar. Se llaman ocupas. Y tú vas a tu casa luego, vas a abrir y dices, está ocupada. Y tú llamas al policía y me dice, está ocupada, y dice, presente una demanda y a ver cuándo salga. Y en otras palabras, se queda sin casa. ¿Por qué? Porque estaba vacía y alguien la ocupó. En otras palabras, el templo, hágase así, tiene que estar ocupado. Y solo puede estar ocupado por dos espíritus. Por el Espíritu Santo o por el espíritu que no tiene nada que ver con Dios. La cuestión es esa. Por eso dice la palabra de Dios que cuando uno recibe a Dios en su corazón, nace de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo dice la palabra de Dios, sí, pero usted se mira al espejo, dice, pues yo tengo la misma cana que ayer, esta cana no es nueva. Porque está hablando de mucho más, está hablando de una forma de pensar diferente, de una forma de actuar diferente, de una forma de vivir diferente, conforme al mensaje de Cristo, y en la medida que ese espíritu va llenando el templo y cubriendo cada área de nuestra vida. Y entonces la vida es completamente diferente. Por eso ellos no entendieron 46 años que nos estás contando. Porque puede ser hermoso todo lo que logremos en nuestra vida, claro que sí. Tus éxitos pueden ser más grandes que el templo de Herodes. Pero si en tus éxitos no está la presencia de Dios, no van a repercutir para eternidad. Es decir, terminan con nosotros. O a lo sumo con nuestros hijos. Pero cuando uno entiende la presencia de Dios, cuando uno es portador del Espíritu Santo, vacía su espíritu de tantas cosas que a veces nos llenan, para ser lleno del Espíritu Santo, empezamos a transformar el mundo espiritual que nos rodea. No nosotros, el Espíritu que está en nosotros, el cual dejamos que habite en nosotros. Y las cosas funcionan diferente. Por eso, esas piedras que han pasado 2000 años y están en su posición original y en el mismo lugar, esas piedras nos recuerdan que el hombre no puede construir un templo para Dios físico. Que el templo son las personas que Dios ha creado. El templo son las almas que deciden recibir este precioso mensaje del Evangelio, que abren sus puertas al mensaje de Jesús, su corazón, y aman y anhelan esa presencia del Espíritu Santo. Ese es el templo. Por eso cuando Jesús llegaba y lo estaban mirando y Él les estaba diciendo algo que ellos no querían asumir en el interior. Esto tiene que ver algo con el corazón. Tiene que ver con la mente, tiene que ver con nuestras vidas. Es el templo. El verdadero templo está en nuestro corazón, está en nuestra voluntad, está en nuestra mente. Y en la medida que tú le dices, Señor, ayúdame a levantar este templo para tu presencia, Él lo va a hacer. Porque Él no nos dejó huérfanos, Él no nos dejó solos, dice la palabra de Dios. El capítulo 2 del libro de Juan, el verso 22, dice, por eso cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Fíjese, aquel día cuando Él dijo, destruid este templo y lo levantaré en 3 días, ni sus discípulos que llevaban 3 años ya con Jesús entendían de la misa a la mitad, no entendían una papa de nada. Pero dice que cuando Jesús resucitó al 3er día, ellos entendieron que cuando Él dijo aquello, estaba hablando del templo de su vida. Y dice que entonces creyeron, porque nunca es tarde para creer. ¿Lo sabía? Dile al que está a tu lado, nunca es tarde para creer. Dice que creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús tenía para sus vidas. Y esto hace que resuciten cosas en tu vida. Cuando uno cree, hay sueños, fíjate tú, hay sueños aún de la niñez que Dios puso en tu mente, en tu corazón, y que el paso de los años han quedado atrás.
Cuando uno recibe a Jesús, estos sueños, que muchos de ellos son de Dios, han sido de Dios y han sido sembrados en el interior, se activan. Entonces uno los dirige y los enfoca conforme a lo que Dios nos está mandando y vas a ver lo que está haciendo Dios. Resucitan cosas en nuestra vida. También en otra ocasión Jesús en el templo, y es una de las cosas más a veces que menos entendemos de Jesús, sucedió lo siguiente, el capítulo 11 de Marcos, versos 15 a 17. Dice, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Dice, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En otros evangelios aún añaden que le entró un fuego por Jesús por dentro, un celo le entró a Jesús y dice que allí estaba la gente porque habían vuelto la presencia de Dios o la gente que iba buscando sinceramente a Dios, lo habían vuelto una religión. Dice que cuando llegaba alguien con una ovejita, con una paloma, con una ofrenda, decían eso no sirve, tienes que comprarlo a nosotros. Dice que cuando alguien venía con una ofrenda de moneda, decía esas monedas son romanas, te las vamos a cambiar por monedas del templo, y les engañaban a la gente. Había un montón de corrupción y engañaban a la gente, y la gente venía con toda sinceridad a buscar a Dios. Y se encontraban todo lo que se había organizado en torno a Dios, que nada tenía que ver con Dios. Y eso es lo que hace la religión muchas veces. Y entonces Jesús parece que lo sacaron de sus casillas, que le entró un celo y comienza a hacer todo aquello que aconteció. La gente se quedó flipando. Los líderes del templo, los sacerdotes de aquella época decían, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargárnoslo, vamos a apedrearlo. Pero como la multitud lo rodeaba y Jesús hacía sanidades y tantas cosas, tenían miedo. Si lo matamos aquí, nos van a caer encima. Y tenían que dejarlo, pero lo odiaban con todo lo que podían. A veces no entendemos todo esto, porque el Espíritu Santo quiere trabajar adentro. Diga conmigo, adentro. ¿Dónde quiere trabajar? Adentro. Y usted, por ejemplo, va al trabajo tranquilo. Hoy se levantó con fe, se levantó con fuerza. Mañana se levanta y llega al trabajo y tiene unos compañeros que le amargan la vida. Y usted le dice, culpa de mi compañero, señora, algo mis compañeros, manda un rayo de fuego y acaba los que los eche y que les pase esto, que no que cojan la baja, que no los quiero ver por aquí. Pero el Espíritu Santo, no, Damián, porque yo estoy trabajando. ¿Dónde? Adentro. Adentro. A ver qué sientes adentro. Y entonces la palabra te dice, bendícelo. Me están diciendo que soy un chapucero, que hago las cosas mal. Las estás haciendo mal, las estoy haciendo lo mejor que sé y las estoy haciendo bien. Pues entonces, ¿por qué te preocupas? Bendícelo. Porque Dios trabaja adentro. Él trabaja o quiere trabajar en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Él quiere que cambiemos a veces las palabras. A veces decimos palabras que nada tienen que ver con lo que dice Dios. A veces espera, yo no sé qué espero porque la cosa va tan mal que ya no sé qué esperar. Eso no te enseña la palabra de Dios. La palabra dice que al que es justo, que al que Dios, que confía en Dios no le va a faltar nada. ¿Lo dice o no lo dice? Pero es que me va a faltar porque me va a faltar. Pero entonces ya no estás rindiendo tu vocabulario a la palabra de Dios. Ya estás pensando que te va a faltar. Y Dios dice que no te va a faltar. Pero si estás pensando que te va a faltar, invalidamos la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? ¿Qué nos falta? Pero decimos, pero yo creo que no me va a faltar, pero yo sé que me va a faltar. Pero es al que cree que todo le es posible. Es al que cree. Por eso el Espíritu Santo está trabajando en el interior. Por eso cuando Jesús entra en el templo y ve todo aquello, se enciende en fuego. ¿Usted cree que lo hacía Jesús por aquel templo de piedra que hoy no existe, sino los cimientos de la montaña, ni siquiera del templo? ¿Usted cree que sería por aquel templo que él sabía que iba a ser destruido? ¿Qué le estaría enseñando Jesús a los apóstoles? ¿Qué nos estaría enseñando o qué nos está enseñando Jesús a nosotros? Que el Espíritu Santo está en nuestro interior. Por eso Jesús te dice, como el Espíritu Santo está en nuestro interior, gracias al sacrificio de Cristo,
te dice, no pienses mal de nadie. No prejuzgues a las personas. Saca todo eso de tu corazón. No permitas que en tu corazón entre el odio, entre el rencor, entre la ira, entre la amargura, entre la desconfianza, no vale la pena. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en el interior. Eso es lo que está enseñándonos Jesús. Y a veces juzgamos por las apariencias. Yo les digo, yo cuando estuve hace 10 años y vi aquello, esas paredes, pues bueno, fui con los ojos carnales y somos las paredes, saqué una foto y muy bonito. Y digo, Señor, ¿pero qué me quieres enseñar? Porque uno está dispuesto a aprender. Y cuando dice, Señor, ¿qué significa esto? ¿Para qué me trajiste aquí en este momento? Y entonces Él te empieza a hablar. Él te empieza a hablar. Y recuerdo cuando puse las manos en aquella pared, parecía que la presencia de Dios bajaba. Y digo, esto parece como cuando estaba el Santo Santorum, el velo, que dice que el día que Jesús fue crucificado se rasgó el velo. Es un velo que tiene a veces a muchas personas atadas a una religión. Y si usted veía el templo, ahí por ejemplo está el papá con el hijo, imagino, y va a haber muchas personas así. Porque dice la palabra de Dios que antiguamente se cogían las cosas, se cogían, por ejemplo, las gavillas de trigo, y dice era ofrenda mecida delante de Dios. ¿Usted ha leído ofrenda mecida? Esto es lo que hacían, para que subiera el aroma delante de Dios. Y ellos dicen, pero como no tenemos templo y no podemos traer ofrenda y mecer, nos mecemos nosotros delante de Dios. Y se van contentos para su casa y se sienten realizados. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado a nosotros? ¿Cuántas veces arrastré yo una imagen así y decía, gracias Señor porque te puedo servir? ¿Cuántas veces nos seguimos equivocando? ¿Cuántas veces tenemos nuestras cosas raras como templo de Dios? Pero Él nos va enseñando. Solo te va a enseñar si de verdad estás dispuesto a aprender. Porque es como dice, no le des de comer a un niño que no tiene hambre, porque te lo escupe. Un bebé le vas metiendo el potaje, come las potajes, come las potajes. Jesús dice, no quieres aprender, no pasa nada. O sea que cada uno va a alcanzar ese poder del Espíritu Santo, esa unción del Espíritu Santo en su interior, en la medida que queramos más de Él. Y que digamos, Señor, pues sí, quiero seguir aprendiendo, quiero que me sigas tratando. Pero tienes que estar dispuesto a ser tratado. Y dice, Señor, quiero que me sigas tratando. Pero seguir tratando puede significar que ya te digo, que mañana llegues a tu trabajo y haya una historia. Y es Dios tratándonos a nosotros. Y tú quieres cambiarlo todo alrededor. Y Dios te dice, no, tienes que cambiar tú. Tienes que cambiar tu visión. Tienes que cambiar tu forma de ver las cosas. Tienes que cambiar las emociones, lo que estás sintiendo. Y Él dice, yo te voy a ayudar. No te preocupes, Él no nos deja solos. Cuando uno entiende que es el Espíritu Santo el dueño de este templo, si tú lo entiendes de verdad, no te vas a preocupar de nada. ¿De qué te puedes preocupar? Nos tendremos que ocupar en lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice de Dios que hay que ganarse el pan de cada día. La palabra de Dios dice que hay que esforzarse. La palabra de Dios dice un montón de cosas, que hay que tener fe, que hay que tener esperanza, que hay que ser excelentes con aquello que hacemos, que hay que amar a las personas, todo eso. Entonces, si yo voy cumpliendo y voy llevando a cabo la palabra de Dios, no me tengo que preocupar absolutamente de nada. Eso sí, tengo que ser prudente. No decir, no me preocupo de nada, voy a atravesar la autopista caminando. No. Prudente, dice la palabra de Dios que hay que ser prudente. Eso sería necio, ¿no? Porque hay personas que dicen, yo no me preocupo de nada yo. No. Eso tampoco. Porque a veces tomamos la palabra de Dios en base a cómo queremos ser. Pero si tú entiendes, si entendemos que somos templo del Espíritu Santo, tienes que entender que hay algo en la persona de Jesús que siente un celo especial por tu templo, por tu cuerpo, por tu vida. Por eso cuando tú entiendes esto de verdad, empieza a hacer con tu vida cosas diferentes, a ver la realidad diferente conforme Él nos la enseña. Comienza a alimentarte diferente, porque no es mi cuerpo. ¿De quién es? Por eso ya no como tanta pava frita.
Pero si me deja, por ejemplo, tenemos que entender a quién pertenecemos. Claro que después está la otra cara de la moneda, que nos volvemos extremistas. ¡Oh, Espíritu Santo! No toco nada, no hago nada, no como nada, no. Naturalidad, sinceridad, aprender, porque a veces nos gustan los extremos. Y está el que es el portador de la presencia de Dios y no. Pero Él nos está enseñando. ¿Te lo crees? Él nos está enseñando. Él nos está enseñando. Y lo más que me sorprende es esto que dijo Jesús, que hace cita a ese verso del Antiguo Testamento, dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero Jesús, si el templo va a ser destruido, apenas 40 años después de partir Jesús o de ser crucificado, el templo fue destruido, calculado, 40 años. ¿Por qué sería? ¿Qué estaba tratando de decirnos Jesús? Mi casa será llamada casa de oración. Y venían los peregrinos hacia Jerusalén, hacia aquel templo y a tantas cosas. Y cuando ya se destruye el templo tal como profetizó Jesús, llegaron las fuerzas del emperador, del hijo del emperador romano, del general Tito, y cavaron y rompieron y se llevaron todo. Y dice que estuvieron no sé cuántos meses los centuriones, los soldados romanos, rompiendo y tumbando piedras y tirando paredes, y se quedó encima de estas piedras solamente está la explanada, que siglos más tarde levantaron las dos grandes mezquitas que hay ahí. No quedó nada, no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. ¿Y ahora qué hacemos con el templo? Precisamente era para eso. Jesús estaba diciendo: no más esta será la casa de Dios llamada, sino serán aquellos que abren su corazón, aquellos que presentan su vida, aquellos que son templos vivos, que somos templo del Espíritu Santo. Y por eso dice: mi casa, mi templo, mi vida será llamada casa de oración. ¿Y qué es eso? Padre nuestro que estás en los cielos, te sabe María, llena de gracia, creo donde puede. No. Casa de comunicación, casa de oratoria, de hablar con Dios. Hablar como hablaba Jesús, hablar como hablaban los apóstoles, simplemente hablar con Dios. A veces la gente dice: yo no sé cómo hablar con Dios. Digo, que tú no sepas cómo hablar con Dios, que no paras todo el día. Hablas como un loro y ahora me dices que no sabes hablar con Dios. Pues ¿cómo hablas conmigo? Habla con Dios. Exprésale tu sentir, exprésale tu vivir, exprésale tu deseo, exprésale tus limitaciones. Habla con Dios, pero tiene que ser hecha intimidad con Dios, comunicarte con Dios, conectar con Dios. Si tú en tus 24 horas del día no dedicas un tiempo a hablar con Dios, la casa queda vacía. Casa de oración. Es fácil, es fácil. El Señor estaba pensando en la iglesia, el Señor estaba pensando en usted y en mí, en nosotros, cuando estaba sucediendo todo aquello, cuando estaba pasando aquello en el templo. Por eso hoy, si tú vas a Jerusalén, vas a seguir viendo el muro de las lamentaciones, con todos esos papelitos, y la gente presenta sus oraciones. Pero sabe usted que no tiene que ir a Jerusalén a hacerlo, ¿verdad? Sabe que basta usted cuando llega a su casa, o donde quiera hacerlo, es apagar su móvil, apagar tanta historia, desconectar su mente de tantas cosas, y decirle: Señor, estoy aquí. Señor, transfórmame. Te presento mi petición. Mira mis deseos, mira a mi esposa, mira a mis hijos, mira a mis papás, mira la tierra, mira a las personas que me rodean tan necesitadas de ti, porque todos estamos necesitados de Dios. ¿Lo cree? Ya que esté a su lado, está necesitado de Dios. Todos estamos necesitados de Dios. Y Él lo dejó tan preparado para que, a pesar de que la presencia de Dios está en nosotros y el Espíritu Santo esté en nosotros, cada día podamos decir: Señor, te necesito. Sé que estás, pero te necesito hoy. Te necesito una vez más. Te necesito mañana. Te voy a necesitar.
y comenzar ese contacto, esa comunión con Dios. Muchas veces estamos como tantas personas, nos anclamos en el muro de las lamentaciones. Tenemos murallas en nuestro corazón y vamos y hacemos de nuestras vidas tantas cosas que nada tienen que ver con Dios, cuando simplemente hablar con Dios, decirle, Señor esto, Señor lo otro, Señor ayúdame, yo sé que tú estás aquí, vamos a salir adelante. Yo sé que estás trabajando en mi interior. Esta semana ha sido uno de esos días de que, vamos, ayer o anteayer fue que estuve en cola casi 9 horas. Primero una por la mañana, una tarde, después por la otra, después esperando las medicinas para Gambia, después esto, después lo otro. Digo, vaya. Y al final, fue ayer. Y al final ya para rematar, ya cuando estábamos corriendo a última hora, después de salir del ensayo ya de noche, se nos avería el coche de arriba. Bueno, se le avería a mi esposa, la que amo tanto. Y tuvimos que ir y tal, pelete que hacia allá arriba de frío. Yo digo, ya para rematar el día, los que estábamos anoche, ya para rematar el día. Yo decía, Dios nos sigue enseñando. La paciencia es la madre de todas las virtudes. La cosa es cómo reaccionas ante todas las cosas. ¿Qué quiere enseñarme Dios? Y Él nos va a enseñar. Porque seguimos edificando el templo. Usted tiene que seguir edificando su vida. Y vamos a seguir edificando el templo hasta que partamos con Él. Porque cada día necesitamos más de la llenura del Espíritu Santo. Y yo sé que Dios nos quiere llevar a ver milagros, a ver lo sobrenatural, a vernos fluir en el mover del Espíritu Santo. Y para eso el templo va siendo trabajado. Él está edificando nuestro templo. Así que alégrese. Él está haciendo cosas, Él va a hacer cosas maravillosas. Ahora los que estamos en Gambia, que estamos a volver diferentes, Él está haciendo cosas con nuestros niños, con nuestras mamás. Él está haciendo cosas con nosotros. Él está haciendo cosas con los que nos visitan. Y Él va a seguir haciendo cosas con aquellos que han de venir. Y Él va a hacer cosas en su lugar de trabajo por medio de su vida, porque usted es templo del Espíritu Santo. Recuérdelo siempre. No se amargue, no se preocupe por tantas cosas. Simplemente ocúpese en lo que la palabra le enseña. Y va a ver usted cómo Dios va a hacer todo aquello que nosotros no podemos hacer. Edificamos el templo de Dios. ¿Está contento con ello? Un poquito más edificado. Una piedra más. El templo que está en nuestro interior. Póngase en pie conmigo hoy.